Tres. Ok. Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Me presento nuevamente. Mi nombre es Héctor Villegas y pertenezco a la Iglesia Cristiana Camino a Santidad, en el participante del templo El Shaddai. ¿Ok? Bueno, hoy día vamos a continuar con nuestros estudios de teología bíblica y sistemática. Y bueno, para recordar, el objetivo principal de este curso es conocer y profundizar acerca de las teologías bíblicas, profundizar sobre las doctrinas fundamentales que se encuentran en la Escritura, solamente las fundamentales. Es muy importante igual para mí recalcar, para ustedes como participantes de este curso, que este curso de teología bíblica y sistemática nosotros lo dictamos también bajo el nombre de discipulado, ¿ya? Por lo tanto, este curso es de forma gradual y va a ir aprendiendo de menos a más, o sea, de lo más simple a lo más complejo para ir cada vez preparando más el entendimiento y se puedan hacer más fácil el entendimiento de las doctrinas que son más complejas. Por eso lo hacemos de esta forma. Y lo otro que también es muy importante decirlo, que mientras nosotros vayamos en este estudio, a medida que transcurra el tiempo, el Señor también va trabajando en nosotros, ¿ok? También nos va ministrando, ¿no? No es que solamente estemos aprendiendo de Él, sino que la idea de este discipulado es también sacar las enseñanzas que son para nuestra vida, corregir nuestra manera de pensar, corregir también nuestra manera de ser y a la vez también ir madurando en este camino para que cada vez todos lleguemos al mismo resultado, que es tener la mente de Cristo. Por lo tanto, el día de hoy, en la clase de hoy, lo que veremos serán los nombres de Dios para conocer de Él y además conocer los atributos de Dios. Entonces, antes de darle inicio a esta clase, quiero pedir que cierren sus ojos para que le demos una oración a nuestro Padre. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito es su nombre, Señor. Tú, Dios creador de toda la tierra, Señor, de todas las personas, Padre celestial. Bendícenos, Señor, en este día y gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad, Señor, nos has dado el vivir, Señor, hasta esta hora para poder estudiar y aprender de tu palabra. Te pido, Padre amado, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú ilumines el corazón de mis hermanos, ilumines el pensamiento de mis hermanos para que ellos puedan entender la revelación que tú nos vas a dar hoy, Señor. Hay temas que son complejos, Padre Celestial, a veces cosas que son un poco complicadas de entender, ya que nosotros tenemos una forma de pensar limitada, Señor, y quién como tus pensamientos, Padre Celestial, que no los podemos entender del todo, Señor. Padre amado, nuevamente te pido, Señor, que esta palabra que hoy vamos a estudiar caiga en el corazón de mis hermanos como buena tierra, Señor, para que estos a su tiempo también produzcan frutos y ellos también sean portavoz de tu palabra, Señor, y así poder compartirla a muchas más personas. Elevamos esta oración a ti, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Para dar comienzo, vamos a partir primeramente con los nombres de Dios. ¿Cuáles son los nombres que Él tiene? Porque muchas veces decimos, yo creo en Dios, yo sirvo a Dios y yo amo a Dios. Pero la pregunta que podríamos hacernos, ¿qué Dios o cuál Dios? Porque es válido hacerla, no por decir que hay más dioses, pero paganamente hablando o mundanamente hablando, sí hay más dioses en otras culturas, dioses que en verdad no tienen vida y realmente no existen más que en el pensamiento de las personas y en la cultura. Sin embargo, nosotros, a través de los dos estudios anteriores, hemos podido aprender que la escritura o la Biblia en sí, la que nosotros ocupamos, la de 66 libros, está plenamente inspirada y respaldada por nuestro mismo Dios, de que esta es la palabra verdadera de Dios. Por lo tanto, podríamos concluir que, a diferencia de otras religiones o de otras culturas religiosas como el hinduismo, por ejemplo, por decir un nombre,
nosotros militamos en la fe que es verdadera, donde está el Dios verdadero. Y eso tenemos que decirlo sin temor, y creo que todos nosotros podemos dar testimonio de eso, o al menos, sí, los que están salvos pueden dar testimonio de que tienen el Espíritu Santo en ellos. Por lo tanto, con toda certeza podemos decir que nosotros militamos en la fe correcta. Podríamos tener tal vez algunas variaciones doctrinales con respecto a otras denominaciones cristianas, pero pueden ser tan simples que no opacan las doctrinas elementales de nuestra fe, como por ejemplo la salvación por gracia. ¿Ok? Entonces, hoy, ya como hemos terminado el estudio de la palabra y la revelación divina, hoy día vamos a estudiar y aprender de los nombres de Dios. ¿Con qué motivo? Los motivos de estudiar los nombres de Dios es para que a través de estos nombres nosotros podamos entender o saber de su naturaleza, y además a través de los nombres de Dios nosotros podemos conocer su carácter. O sea, muchos de los nombres de Dios nos van a decir cómo Él trata consigo mismo, cómo Él trata con el universo o cómo Él trata con las personas. También a través del aprendizaje de los nombres de Dios, nosotros también podemos conocer cuál es su plan. Porque, por ejemplo, uno de los nombres que tiene el Señor, por ejemplo, Jesucristo, Él es el Salvador, ¿cierto? Dios por nosotros. Por lo tanto, ese nombre también nos revela parte del plan de Dios. Además, nosotros con los nombres de Dios podemos también conocer cuáles son los atributos que Él tiene, como por ejemplo, a Dios se le dice el Todopoderoso. Entonces, ese es uno de los atributos que tiene que tener Dios para poder ser Dios, valga la redundancia. Los nombres también nos sirven además para que nosotros podamos saber cómo relacionarnos con Él y para conocer cómo Él se relaciona con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces se da que en la iglesia a veces cuesta reconocerlo a algunas personas, y esto va cambiando a medida que la palabra de Dios le vaya siendo revelada. Hay que entender que nuestra relación con Dios es una relación vertical, en este sentido. No es una relación horizontal. Por eso que es necesario aprender de los nombres de Dios, porque de esa forma vamos a saber cómo relacionarnos con Él. ¿En qué sentido? Cuando nosotros decimos que la relación con Dios es horizontal, nosotros entendemos que Dios es el Altísimo y que nosotros estamos por debajo de Él, por lo tanto nosotros tenemos que andar según las pautas que Él nos da. Pero muchas veces algunos cristianos distorsionan esa relación vertical que debemos tener con Dios y la transforman en una relación horizontal, donde el cristiano evalúa si le hace caso a Dios o si hace o no hace lo que Dios le está diciendo. Por ejemplo, en la Biblia, cuando Dios escribe, Él no dice, por ejemplo, por favor, prediquen, ¿ya? Hay una diferencia entre decir, por favor, prediquen, versus decir, prediquen el Evangelio. Cuando yo digo, por favor, prediquen, yo estoy pidiendo, valga la redundancia, un favor, pero cuando yo digo prediquen el Evangelio, yo estoy cambiando el lenguaje a imperativo, simplemente es una orden. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces hoy en día, cuando un creyente, no sé, va a la iglesia, vive el culto, etcétera, etcétera, y el Señor le habla a través de su palabra, el creyente filtra lo que cree conveniente que es para él, entonces se relaciona con Dios de una manera horizontal y no vertical, y esa relación está plenamente mala. Por eso que al principio en la introducción yo le decía que en este discipulado las cosas que usted va a aprender son para que cambie su manera de pensar, son para que cambie la forma en cómo usted se está relacionando con Dios, y son para que cambien las formas y las maneras de ser o las creencias que usted tiene en su vida. Tiene que ir cambiándolas, porque a mayor conocimiento es más la responsabilidad que usted va a tener de la palabra.
Entonces, el día que esté delante del Señor, cuando nos toque rendir cuenta y el Señor le diga, ¿por qué no hiciste esto? Si a ti te lo enseñaron o lo estudiaste o lo aprendiste, no se va a poder inventar una excusa. Por eso que la recomendación es que a medida que vayamos conociendo al Señor progresivamente, es que nosotros también vayamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer y deshacernos de las cosas que Dios no quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Por lo tanto, podemos concluir también que a través de los nombres del Señor, nosotros vamos a saber que el nombre de Dios es bendito y este jamás, pero jamás debe ser blasfemado. Porque dice el salmista, dice el Espíritu Santo a través de David, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Por lo tanto, el nombre de Dios no se toma a la ligera y eso es lo que vamos a ver hoy día. Bien, para comenzar nuestro estudio, el primer nombre que tenemos de Dios es El o Elohim. Y nosotros tenemos una cita en Génesis 1:26, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Si nosotros nos vamos a los textos más antiguos, en ese manuscrito diría, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. Entonces aquí entramos en el primer tema. Nosotros sabemos que Dios es uno solo, no hay más Dios, pero la palabra Elohim, como aquí lo dice el versículo, dice, entonces dijo Elohim, hagamos. O sea, Elohim está diciendo que él no está solo. Entonces, mire, él, esta palabra él, significa Dios como tal, ¿ok? Pero el nombre Elohim involucra, por decirlo de una forma, el plural de Dios. Nosotros en la gramática tenemos los pronombres personales y en los pronombres personales tenemos el singular y el plural. El singular es yo, tú, él, ella, por ejemplo. Esos son pronombres singulares. Y los pronombres plurales son ustedes, nosotros, vosotros, ellos. Esos son plurales. Entonces, el singular habla de uno y el plural habla más de uno. Por lo tanto, cuando Dios en el principio dice Elohim creó, está diciendo que en una forma es como que dijera los dioses crearon. Sin embargo, no es la forma de interpretar porque nosotros sabemos que la divinidad, el ente como sí, no es una sola persona absoluta, sino que está compuesta por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí el Elohim, el escritor del libro, ya tenía una cierta visión de que en la divinidad había más que una persona. Entonces, no está diciendo que hay tres dioses, sino que la divinidad no es singular, es plural. Por lo tanto, esta palabra no es el nombre personal de Dios, sino que simplemente significa que es una divinidad como tal. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando Dios envía a Moisés delante del faraón, Dios le dice a Moisés, yo te he constituido Dios para faraón. Y cuando nos vamos a los escritos más antiguos, Dios le dice a Moisés, en ese versículo dice, Jehová te ha constituido Elohim para faraón. Entonces, ahí vemos que no es una blasfemia este Elohim, sino que simplemente Elohim está involucrando que aquí hay una divinidad, hay un poder divino, pero es plural. Ese es el tema. Hay otro nombre que se le da que es un plural majestático, donde yo puedo cambiar la forma de narrar las cosas y en vez de decir yo, puedo decir nos. Entonces, para concluir el Elohim, simplemente es Dios, pero es el nombre divino que incluye todos los atributos de la divinidad. Y para nosotros incluso podemos apreciar la Trinidad en este nombre. Después tenemos el nombre Elión, que significa Dios el Altísimo. Y tenemos una cita en Génesis 14:20, donde dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. Esta cita se da en el contexto cuando Abraham tiene que ir a rescatar sus familiares
que habían sido prácticamente secuestrados por otra tribu. Entonces Abraham va a rescatar a sus familiares y después de que triunfa en la batalla, él lleva el diezmo, si mal no recuerdo, al sacerdote Melquisedec, donde él nombra a Dios y le dice Dios el Altísimo, haciendo destacar que Dios está por encima de todas las cosas y que Dios fue el que le dio la victoria a Abraham. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que entender? ¿O cuál es la iluminación de este pasaje que nosotros tenemos que entender? Es que Dios es el Altísimo en nuestra vida y nosotros la victoria la obtenemos siempre mediante de Él, mediante el Altísimo. Luego tenemos el Shaddai. Y el Shaddai, la interpretación simple es que Él es todopoderoso. Entonces aquí a través de este nombre nosotros podemos ver cómo Dios ya nos revela uno de esos atributos, ¿cierto? Entonces, en Génesis 17.1 la cita dice así, mire, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, aquí tenemos la declaración del mismo Dios diciéndole, yo soy todopoderoso. Entonces, Abraham en ese momento, él tenía que entender que el Dios que se le apareció simplemente podía hacerlo todo. Y luego añade, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, más que aprender que el Shaddai significa el Dios Todopoderoso, lo que tenemos que rescatar nosotros aquí, como parte de la iluminación, que es lo que yo entiendo, es lo que dice después. Anda delante de mí y sé perfecto. Es una oración totalmente en imperativo, donde Dios no nos está sugiriendo si queremos andar delante de Él. Él dice, yo soy el Todopoderoso, por lo tanto, anda delante de mí y sé perfecto. Es un mandamiento de Dios, ¿ya? Luego tenemos Adonai, que significa Señor, dueño y amo, o amo. En el Salmo 136, el salmista escribe y dice, alabad al Señor de los señores. Y si nos vamos más atrás a los textos más antiguos, dice, alabad al Adonai del Adonai. Eso, entonces, ¿qué significa? Que en el nombre Adonai hay grandeza, hay señorío. El Adonai es el dueño y el Adonai es el amo. Por lo tanto, si usted dice, yo sirvo a Dios, la pregunta es, ¿a qué Dios sirve? Entonces uno va a decir, no, yo sirvo a Jesús, sí, está bien, yo sirvo a Jehová, sí, está bien. Pero en realidad a quien servimos es a todos estos nombres que Dios tiene, por lo tanto nosotros servimos también a Adonai. Y si nosotros servimos, y si nosotros decimos que nosotros servimos a Adonai, entonces nosotros estamos haciendo a Dios el Señor de nuestras vidas, el dueño y el amo de nuestras vidas, ¿ok? Por lo tanto, en ese punto donde dice Señor, nosotros debemos tener una actitud de reverencia con Dios. Si usted lee texto del Antiguo Testamento, usted verá que cuando los siervos se dirigían a un rey, los siervos iban con una actitud de reverencia y le decían mi señor, porque sabían quién era la autoridad. En este caso, nosotros también debemos tener ese mismo trato con Dios y esa misma forma de conducirnos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la iglesia o cuando caminamos en la calle o en cualquier lugar de nuestras vidas, nuestra actitud siempre debería ser la de que yo sirvo a Adonai, o sea, siempre yo tengo que estar al servicio de mi Señor con esa actitud reverente. Después tenemos Jehová o Yahvé. Y en Isaías 42:8, Jehová se le presenta a Isaías y Jehová le dice a Isaías, yo soy Jehová y este es mi nombre. Por lo tanto, cuando a nosotros nos pregunten, ¿cómo se llama el Dios al que tú sirves? El nombre personal de Dios es Jehová. Ese es el nombre con el que Dios se revela en el Antiguo Testamento. Y dice, yo soy Jehová. Entonces, aquí, este Elohim, que significa este Dios, en donde nosotros ya entendemos que ahí hay una divinidad, lo traducimos a esto y va a estar en directa relación. Entonces, nuestro Dios es Jehová.
Luego también tenemos nombres de Dios que son compuestos debido a circunstancias que se dieron en cómo Él se relacionó con su pueblo. Y por ejemplo tenemos Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Aquí en Génesis capítulo 22, versículos 3 y 14, se está dando la escena donde Abraham lleva a Isaac para entregarlo en sacrificio a Dios en obediencia a lo que Dios le había solicitado, ¿ya? Solamente porque Dios estaba probando la fe de Abraham. Y es muy importante aquí, Dios no iba a permitir que Abraham asesinara a Isaac, simplemente porque Dios no acepta el sacrificio de personas. Ese es un buen punto. A Dios no se le sacrifican bebés, a nuestro Dios no se le sacrifican bebés. A otros dios de la época sí lo hacían y lo sacrificaban en el fuego. Ahora podríamos decir, hoy en día no se sacrifican bebés a otros tipos de Dios, porque tampoco los queman, etcétera. Pero la verdad es que sí, y los sacrificios hoy día se llaman abortos, lisa y llanamente son así. Entonces, eso ya está mal, ya algo que en este tiempo ni siquiera debería existir, pero cada uno va a recibir la contribución o la retribución, perdón, de sus actos, porque eso está escrito. Por lo tanto, es importante que si nosotros, por ejemplo, pensamos y como cristianos decimos, mira, ¿sabes qué? Yo en cierto punto igual estoy de acuerdo con el aborto, bueno, es un punto que ahora usted tiene que sacarlo de su mente y cuadrarse a lo que dice Dios, porque Él es el dador de la vida, y cambiar esa forma de pensar. Simplemente por eso, y tener los argumentos, y cuáles son los argumentos que Dios da y Dios quita. Es así de simple, Él quita la vida y Él es el que la da. Después tenemos a Jehová Rafa, que significa Jehová es tu sanador. Y esto lo podemos ver en Éxodo 15, 26. Y mire que este pasaje es súper bonito. Dice, y dijo, si oyeres, o sea, en el si oyeres hay una condicionante. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, toda esa es la condición, el Señor dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Por lo tanto, hay promesa del Señor y promesa condicional, que si nosotros andamos delante de los estatutos del Señor, el Señor va a preservar nuestra salud, o Él no va, o va a sanar nuestras enfermedades. Ahora, uno puede decir, bueno, si Jehová es el sanador, entonces que me sane el cáncer que tengo, que me lo agarré por fumar. Por ejemplo, en ese caso, ¿podría haber sanidad? Sí, pero también puede que no haya sanidad, porque el Señor dice que el que siembra para la carne va a cosechar muerte. Por lo tanto, si usted se enferma o le da cáncer porque es un fumador, y usted va donde Dios y le dice, Dios sáname, y Dios le dice, bástate de mi gracia, no hay nada que pueda hacer con respecto a eso, porque hay leyes terrenales. Por ejemplo, si usted va a un edificio y se tira, obvio que va a ir para abajo y se va a morir, y Dios no lo va a salvar de esa, porque lo está tentando. O por ejemplo, si en la mañana se levanta siempre después de que se baña, no se seca el pelo y llega y sale a la calle y después le da sinusitis o cualquier cosa, son enfermedades que están netamente ligadas a este planeta. Nosotros estamos, a esta tierra, nosotros estamos en un cuerpo que se tiene que ir enfermando, en un cuerpo que envejece poco a poco, en un cuerpo que se le cae el pelo y un cuerpo que tarde o temprano igual se va a morir, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos que entender que hay enfermedades que son propias de la naturaleza caída del hombre, para no decir que Jehová no me sana. Por eso hay que entender ciertas cosas. Y a medida que más estudie la palabra, va a entender más estas situaciones. Luego tenemos Jehová Nisi, que significa Jehová es tu bandera. Aquí en Éxodo 17:15 se está dando una situación donde parece que era una tribu que se llamaba Amalek, los amalecitas, sí, parece que esa es. Cuando la tribu de Israel salió de Egipto, vino una tribu que los comenzó a atacar. Los de Israel empezaron a perder,
empezaron a morir en batalla y Moisés empezó a orar y él levantaba sus manos. Entonces cuando él levantaba sus manos y oraba al Señor, Israel recobraba fuerza y empezaba a vencer en la batalla. Pero a Moisés se le empezaban a cansar los brazos y él decaía y bajaba sus brazos, y en ese entonces, cuando bajaba los brazos, nuevamente el enemigo empezaba a triunfar sobre Israel. Hasta que luego llegó su hermano Aarón, y parece que, no me acuerdo el nombre de la otra persona, y le pusieron unas piedras y ayudaron a Moisés a que él tuviera los brazos arriba. Entonces, de esa forma, Israel pudo vencer en batalla. Entonces, en ese momento, llamaron a ese lugar, en Éxodo 17:15, Moisés edificó un altar y le puso por nombre Jehová Nisi. ¿Por qué? Porque dijo: Jehová es nuestra bandera, Jehová peleó por nosotros. Entonces, uno puede decir: yo no vi a Jehová que haya descendido pero a pelear, pero misteriosamente cuando Moisés oraba, el pueblo vencía. Entonces, ¿dónde está la enseñanza de esto aquí? Que la lucha que nosotros libramos hoy en día, nosotros la libramos de rodillas. Ese es el mensaje. Por eso es importante orar, aunque a veces nos cuesta entenderlo, y aunque a veces pensamos que no es suficiente orar porque decimos: bueno, si Dios ya sabe que esta persona se va a morir, o si en su plan está que se muera, no vale la pena orar. La idea igual es orar, porque al final la oración nos cambia. Después tenemos Jehová Salom, que significa Jehová es paz. En el libro de Jueces hay una persona que se llama Gedeón, y en el tiempo de Gedeón, Israel se había apartado de Dios, estaba lejos de Dios porque habían pecado. Entonces había un pueblo que se llamaban los Madianitas, y este pueblo tenía prácticamente sitiado a Israel, le iba, le comía sus siembras, no los dejaba comer tranquilos, y en una circunstancia Gedeón tenía que sacudir el trigo en lugares bajos donde no se viera el polvo. Entonces, con una actitud temerosa. Entonces Dios se le aparece el ángel de Jehová, así dice a Gedeón, y Dios le dice a Gedeón: yo te escogí para que tú libres a este pueblo. Entonces Gedeón le dice: pero ¿cómo lo voy a librar yo? Mira lo que nos está pasando. Entonces en ese momento Gedeón hace una ofrenda para Dios, Dios toca la ofrenda, se consume y hace las paces con Israel. Entonces ahí Dios envía la ayuda a Israel para que Israel pudiera vencer sobre los madianitas. Entonces ese lugar se llamó Jehová Shalom, porque Jehová hizo la paz con su pueblo. También tenemos otros nombres, como Jehová Sitkenu, que significa Jehová, justicia nuestra. Y en Jeremías 33:16 dice: en aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y la llamará Jehová, justicia nuestra. ¿Cuál es la justicia nuestra de Jehová? La justicia de Jehová se ve manifestada en el Nuevo Testamento con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él es el brazo de justicia de Jehová. O sea, porque usted, como ya lo sabe, y más adelante lo entenderá mejor, Jesús es Dios. Después tenemos Jehová Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Y en Primera de Reyes 18:15 dice así: y dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Lo que simplemente quiere expresar este nombre es que Jehová está por encima de todas las cosas y de todos los ejércitos, ya sea terrenales o ejércitos celestiales. Él tiene la autoridad de todo el universo. En resumen, eso es. Luego tenemos Jehová Sama, y esto significa que Jehová está allí. Tenemos un versículo en Ezequiel donde se están repartiendo las tierras, y al final, en el último versículo del libro de Ezequiel, creo que lo tengo aquí, dice: en derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de aquella ciudad será llamada Jehová Sama, que significa que Jehová habitará allí. Y nosotros también podemos asimilar esto, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando dice que ya no habrá más sol,
porque la sola presencia del Señor iluminará el campamento o la nueva tierra en la donde nosotros estaremos, y eso quiere decir que es Jehová Sama, o sea, el Señor va a estar ahí también con nosotros. Ahora bien, muchos de estos nombres que vimos son los nombres con los que Dios se reveló en el Antiguo Testamento para que su pueblo pudiera conocer a Dios, pudiera conocer cómo, pudiera saber la forma en cómo el pueblo debía relacionarse con Dios, ¿ya? Y y a través de esta forma o a través de este discipulado que estamos haciendo hoy en día, usted también, al igual que Israel, ha tomado conocimiento de los nombres que tiene Dios y ellos, por consecuencia, le están mostrando cuál es la forma como usted tiene que relacionarse con él. Pero aparte de eso, también Dios tiene muchos más nombres o es conocido con muchos más nombres, a pesar de su nombre personal que es Jehová. Pero para hablar de todos esos nombres, la verdad es que nos bastaría día. Pero para hacer un resumen, aquí va a tener otros nombres para que usted entienda de otra forma otras formas que hay de relacionarnos también con Dios. Y nosotros podemos saber que Dios es nuestro amigo, ¿ya? Él también es juez. Dios también es nuestro pastor, el que nos guía. Dios es el león que ruge, ¿cierto? Y que salió para vencer. Dios es el eterno. Él siempre ha sido eterno, no tiene principio y no tiene fin. Dios es el alfarero, el que moldea nuestra vida, ¿cierto? A su parecer. Y si es necesario quebrantarnos y hacernos de nuevo, también lo va a hacer. Eso es lo que implica que Dios es el alfarero. Entonces, cuando usted dice, yo sirvo a Dios, yo sirvo al alfarero. Por lo tanto, si usted sirve al alfarero, quiere decir que está de acuerdo con que el alfarero quiera hacer con usted lo que él quiera hacer. ¿Ve? Entonces esas son las formas que usted tiene que ir entendiendo ahora cómo relacionarse con Dios. También tenemos que Dios es el santificador y esto el Señor lo hace a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la oración y la santificación es un proceso. Siempre tenemos que procurar ser más santos y más santos porque así dice el Señor. Deben ser santos porque yo soy santo, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. O sea, al ser creados a su imagen y semejanza, Dios demanda que debemos ser como Él. No estoy diciendo que debemos pensar como Satanás pensó un día y que me haré semejante al Altísimo, donde yo quiero la adoración, sino que en carácter deberíamos conducirnos como Dios se conduce. Él es la vid. ¿Se recuerda ese versículo? Donde dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y separados de mí, nada pueden hacer. Por lo tanto, lo que Dios demanda es que permanezcamos en la vid. Y dice, si permanece en la vid, pidan todo lo que quiera y les será concedido. Entonces ahora uno puede decir, chuta, yo pido muchas cosas y no me son concedidas. La pregunta debería ser otra, ¿permanece usted en la vid? ¿Permanecemos nosotros las 24 horas del día en la vid? El apóstol Pablo dijo, si yo tuviera toda la fe, de modo de que trasladase las montañas, o sea que está diciendo que hay una fe grande, que él mismo incluso no la tenía como para poder trasladar montañas. Nuestro Señor Jesucristo levantó la mano, le dijo a la higuera, la maldijo y la higuera se secó. Y no fue porque él fuera Dios, fue porque Jesús siendo hombre, el Espíritu Santo posó sobre Jesús y el Espíritu Santo obró y Jesús obró a través del Espíritu Santo. No porque algunos dicen, no, es que Jesús era Dios y él podía hacer las cosas que quería. No, porque las cosas no funcionan así, funcionan como hasta ahora. Nosotros, al igual que Cristo, también somos portadores del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es esa, ¿permanecemos en la vid como para pedirle a Dios todo lo que queramos y que Dios lo haga todo? Yo creo que en lo personal no permanecemos en la vid las 24 horas del día y por eso no siempre también tenemos todas las cosas que dice. Además, el Señor dice, deleítate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, hay que deleitarse en el Señor también. Podemos hablarle al Señor como decir Abba Padre, y este término Abba es un término que ocupaban los niños o incluso los adultos, pero que tenían una relación súper estrecha con sus padres.
una relación de donde el hijo se le sienta en la rodilla al padre y lo abraza y hay neto amor, usted puede clamar a su papá, usted puede clamar a Dios, incluso decirle, papito mío, ¿lo es? Esa es una forma en cómo usted se puede relacionar con Dios. Dios es el Rey de gloria, Él merece toda la honra y toda la alabanza de parte suya. Él es el Cordero, el que quitó el pecado del mundo, el que vino para redimirnos y para que podamos nuevamente tener una relación con Dios. Y por último, Él es el Dios de nuestra salvación. Entonces, es muy importante que aparte de los otros nombres, usted entienda que también puede relacionarse con Dios, por ejemplo, de esta forma, como Abba, como papito y como amigo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es demasiado distinto al Dios del Nuevo Testamento. No son los mismos dioses, son distintos. Y la verdad es que no es así. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. La diferencia es que en el Antiguo Testamento era un pacto muy diferente al Nuevo. Ahora, nosotros hoy día vivimos una época de la gracia. Antes decía, el que haga las obras de la ley vivirá por esta ley. Entonces el que no cumplía la ley moría, le llegaba su castigo y el castigo era la muerte. Y lo puede ver como se partía la tierra, por ejemplo, y se desataba el juicio de Dios. ¿Se imagina si Dios le hubiera dicho a Israel, mira Israel, tú no cumpliste mi pacto, ahora este mismo pacto se lo voy a dar al mundo entero? La verdad es que nos hubiera pasado lo mismo que le pasaría a Israel. Estaríamos todos en una constante muerte porque seríamos incapaces de cumplir la ley, porque simplemente no se puede cumplir, porque somos carne, porque la palabra dice que nuestro corazón siempre es de continuo al mal, siempre, siempre es de continuo al mal. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento también lo vemos en el Nuevo. La diferencia es que en el Nuevo hay un pacto por gracia donde Dios en su paciencia pasó por alto los pecados, Cristo murió, la sangre de Cristo cubre el mundo entero, por lo tanto, Dios ya no ve el pecado del mundo, sino que ve la sangre de su Hijo. Ahora, no quiere decir que el mundo entero es salvo, porque la salvación es única y exclusivamente para los que creen en Jesucristo. Y creer en Jesucristo no es simplemente decir, yo creo en Jesús, que Él murió y resucitó. No, acuérdese de todos los nombres que vimos. Él es su amo, Él es el Adonai, Él es el Todopoderoso, el Señor, el Rey de Gloria, el Alfarero, la vid. Eso significa creer en Jesús, hacer que Jesús sea todas esas cosas en su vida. Y esa es la idea de este discipulado, que usted vaya aprendiendo esas cosas. Ahora, ahora que usted conoce los nombres de Dios, vamos a leer este versículo y dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado con el nombre de Dios, porque hay cosas que no podemos hacer con el nombre de Dios, ¿ya? Mire, en el nombre de Dios hay poder, poder, puro poder. Él es poder. En el nombre de Dios se sanan enfermos y se echan fuera demonios. Dios es celoso de su nombre, y mire esto, por amor de Él mismo, por amor de su nombre, Él cumple sus promesas, porque Él es Dios, Él no miente. Entonces, por amor de su nombre, Él va a cumplir sus promesas. O sea, es prácticamente un pacto con Él mismo. Dios es uno, escuche bien, Dios es uno, no hay otros dioses fuera de Él. Y ponga atención en esto, porque si en su vida estas cosas usted las practica, tiene que simplemente abandonarlas y yo se las tengo que decir, porque como ministro de Dios es mi obligación decirlas. Dios es uno, no hay otros dioses fuera de Él, ni imágenes, ni amuletos, ni amuletos, ni estatuas. No hay horóscopo, no hay tarot, no hay cintita verde, no hay cruz de palqui, no hay nada de eso para Dios. Dios es celoso de Él y celoso de su pueblo. El que es de Dios y de nadie más. Si usted es de Dios, pero también comparte su fe con imágenes, tiene que escoger, hoy día mismo, tiene que escoger con quién
en verdad se va a quedar y a quién le va a entregar su corazón. Usted decide o camina por fe bajo los estatutos de Dios o despierte mañana y siga leyendo el horóscopo, o siga pidiéndole a sus imágenes, o siga a través de sus amuletos, o de cualquier otra cosa que usted tenga que fuera de Dios. Pero la palabra dice que uno no puede servir a dos señores. Y es más, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, habla sobre la idolatría y dice que detrás de la idolatría hay poderes demoníacos. Por lo tanto, el que reverencia ídolos, reverencia a demonios literalmente. Enseña a sus hijos los nombres de Dios e incúlquele el temor del Señor desde pequeñitos, porque eso es sabiduría, para que críe hijos sabios, ¿ya? Y usted sea un buen ejemplo delante de sus hijos, aunque a veces nos cuesta, pero esforcémonos por serlo. No debemos usar el nombre de Dios con un corazón vacío y sin buenos deseos, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted a alguien le deseo que Dios te bendiga, pero en verdad en su corazón ese deseo no es cierto, en ese momento usted está ocupando el nombre del Señor en vano. Es mejor ni que lo nombre, porque a Dios no le gusta que ocupen su nombre con un corazón vacío, sin deseos que son genuinos o sin amor en su corazón. Después tenemos el exalte el nombre de Dios en espíritu, no solo de labio. Y esto se da muchas veces, por ejemplo, cuando Dios multiplicó los panes y los peces, muchas personas estaban ahí y después lo siguieron. Y Jesús los confronta y les dice, ustedes me siguen porque yo multipliqué los panes y los peces. Y uno podría decir, bueno, la persona está siguiendo a Dios porque quiere que Dios les dé el alimento. Yo creo más y soy más de la idea, al igual que hoy en día, muchas personas lo que buscan de Dios es simplemente lo sobrenatural y que Dios les bendiga y no les interesa nada más. Crea esto, usted puede recibir bendiciones de Dios y puede seguir no siendo salvo. Lo dice la parábola la enseñanza de los 10 leprosos. El Señor sanó a 10 leprosos, se fueron, solamente volvió uno, lo glorificó y se puso de rodillas, alabó el nombre del Señor, ese leproso. Entonces Dios le dice, oye, y no eran 10, ¿dónde están los otros 9? Entonces, él que reverenció a Dios, el que reconoció a Dios, él fue salvo en verdad. A él le fueron perdonados sus pecados, los otros simplemente recibieron un milagro, como cualquier persona a la que le resplandece el sol en la mañana, igual que a nosotros los que somos salvos. Por lo tanto, Dios dice que nosotros debemos exaltar, adorarlo en espíritu y en verdad. Si bendicen el nombre de Dios, hágalo con la verdadera intención de bendecir y no por costumbre, sobre todo cuando nosotros terminamos al final de la reunión y decimos, chao hermanito, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. A todos les decimos así y prácticamente es por costumbre. Si usted ama a todos sus hermanos, eso le va a salir naturalmente y no tiene de qué preocuparse. Pero cuando en verdad no hay mucho amor por su hermano y usted le está diciendo que Dios te bendiga, la verdad es que esa bendición que le está dando está un poco vacía porque no hay amor en su corazón. Entonces seguiría ocupando el nombre de Dios en vano. Después dice, no jure en el nombre de Dios. Ahora uno podría decir, sí, pero cuando yo voy a un juzgado, por ejemplo, a mí me hacen jurar, cuando yo fui soldado, a mí me hicieron jurar, etcétera, etcétera, etcétera. La sugerencia es que no juren el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano es mentiroso por ley. ¿Qué significa de que sea mentiroso por ley? La ley, los 10 mandamientos, decía, ¿cierto? No debes mentir. Eso dice la ley. ¿Cumplió alguien la ley? Hoy día nadie la cumple. Por lo tanto, por ley somos mentirosos. Entonces, por eso es mejor no jurar en el nombre de Dios y provocar su ira. El nombre es de Dios, el nombre de Dios es para bendecirlo y no para contar chistes. Ocupar el nombre de Dios para ocuparlo para la chacota y andar tirando chistes y diciendo literalmente estupideces en el nombre de Dios, eso no agrade a Dios y también blasfema su nombre. Y por último, no cante, escuche bien esto, no cante a Dios con un corazón falso, cumpla lo que le canta. Muchas veces en la iglesia cantamos
voy a ir a predicar a las naciones y no llegamos ni a la esquina. O le cantamos, Señor, yo te entrego toda mi vida, pero cuando llega la hora de pasar la ofrenda, por ejemplo, ahí como que no me gusta nada entregarle la plata que tengo en mi bolsillo, siendo que el dueño del oro y la plata es Él. Por eso que en esta parte se dice que cuando uno le canta a Dios, uno lo tiene que hacer en espíritu, en verdad, y no cantar con un corazón falso. Por eso se dice, si usted le canta a Dios y usted está exaltando el nombre de Dios, cumpla lo que está cantando, porque si no se constituye en mentiroso y le estaría mintiendo a Dios. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llega la lección de los nombres de Dios y con una lista de consejos de parte de Dios mismo, que es lo que no puede hacer y no le conviene hacer con el nombre de Dios. Ahora vamos a ver la segunda parte de esta clase, que son los atributos de Dios. Perdón. Bueno, como dice el texto aquí, los atributos de Dios revelan sus características. Existen atributos en relación consigo mismo, en relación con el universo y en relación con el ser humano, ¿ya? Entonces, vamos a saber mucho acerca de Dios a través de sus atributos, pero aún así no podemos saberlo todo, ¿ya? No podemos saberlo todo porque tampoco Dios nos ha revelado todas sus verdades espirituales. Por ejemplo, al terminar el curso, usted podría decir, ya, entonces a mí me gustaría saber cómo es que Dios existió, quién lo creó. Esa respuesta simplemente no existe. No hay respuesta para eso. No hay respuesta para eso porque la Biblia no la da. La Biblia simplemente da por hecho que Dios existe y que Él es eterno, entonces no hay respuesta para eso. Y si usted se atrapa en su mente en que necesito esa respuesta, lo más probable es que termine descarriado fuera de este camino, perdido un rato, simplemente porque al final nosotros andamos por fe y no por vista. El día que nosotros aquí en la tierra entendamos a Dios, para mí es imposible porque tendríamos que ser Dios quien está en la mente de Dios. Solamente el Espíritu escudriña la mente de Dios. Nosotros, una mente finita, no podríamos entender todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Ahora, como decimos, los atributos de Dios se dividen en tres. Consigo mismo, que quiere decir los atributos de Dios en esencia, lo que es Él en esencia. De una forma muy mal dicha, podría ser es como de qué está hecho Dios. Pero lo digo de nuevo, es una forma muy mal dicha porque no podemos decir de qué Dios está hecho porque si no tendría que ser un Dios creado y eso no es. Pero es en esencia, como otro ejemplo, a ver. eh, por ejemplo, la esencia de vainilla, ¿cierto? Es un frasquito pequeñito y es pura esencia, pero si usted añade una gotita de agua, esa esencia ya deja de ser esencia porque se alteró en esencia. Entonces, Dios tiene su esencia y esa esencia no se altera, ¿ya? Y tenemos atributos que son en relación al universo y en relación al ser humano. Entonces, ahora vamos a ver los atributos de Dios consigo mismo, lo que Él es en esencia. Y el primero está en Juan, versículo 4, perdón, capítulo 4, versículo 24, donde dice Dios es espíritu. Y dice así, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios, al ser espíritu, Él no está limitado a un cuerpo material, ¿ya? Ahora usted puede decir, bueno, ¿y cómo Jesús es Dios y Él sí estaba limitado a un cuerpo material? No, ahí tenemos que parar, porque la Escritura dice que Jesús, siendo en forma de Dios, Él se despojó de su divinidad y bajó a esta tierra como un ser humano común y corriente, que sentía hambre, pena, dolor, necesidades biológicas, igual que nosotros, un ser humano común y corriente, con la salvedad que no fue engendrado por voluntad de carne, ¿cierto? Fue engendrado por la voluntad del Padre mediante el Espíritu Santo. Y cómo Dios y cómo Cristo obró todos los milagros porque el Espíritu Santo posó sobre él. Entonces, es como
es como el primer cristiano, por decirlo de una forma, igual que nosotros también teníamos o tenemos el cuerpo que tuvo Cristo y el Espíritu Santo también está en nosotros. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Dios, tenemos toda la autoridad para expulsar demonios, para ir y también imponer las manos y obrar sanaciones en los enfermos, ¿ya? Por eso, no es, si un día a usted le dicen, ¿sabe qué? Necesito que unja a alguien, y el pastor no está cerca, por ejemplo, esa manera y necesita pedirle al pastor que lo haga, esa manera de pensar está mal. ¿Por qué? Porque usted también puede hacerlo. Ahora, si en su interior o su conciencia le dice que no puede hacerlo, por algo es. Y lo más probable es que sean pecados en su vida que todavía no han sanado, o que no lo ha confesado y no tienen perdón. Pero Dios, al ser espíritu, simplemente quiere decir que Él no está limitado a un cuerpo material. El Espíritu de Dios llena todo el espacio. Luego tenemos que Dios es uno. Y en Deuteronomio 6, versículo 4, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay unas versiones de Biblia que aceptan que ese Jehová uno lo traducen como único. En ambos casos totalmente es válido, porque la declaración de Dios es que Él es uno, ¿ya? Él es uno y además también Él es único, y fuera de Él no hay nadie más. Por lo tanto, en esencia, la divinidad, por ejemplo, vea este triangulito, imagínese que aquí adentro dice Dios, ¿ya? Esta, en esencia, es la divinidad, y la divinidad no es una persona en forma absoluta, sino que la divinidad está compuesta por tres personas, que sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres conforman la divinidad que se llama Dios. Ellos son el Elohim, ¿lo es? Pero más adelante, cuando en la clase que tenga que dictar nuestro pastor, va a entrar un poco más profundo en esta materia. Luego tenemos el otro atributo de que Dios es eterno. Y dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, como que aquí se ve un poco complicada la cosa, pero dice, mira, en el principio era el verbo, y el verbo es Cristo, o sea, en el principio ya estaba el verbo, ya estaba, era. Y después dice que ese verbo era con Dios, o sea que Cristo estaba con Dios, Cristo era Dios, y el verbo era Dios, por lo tanto Cristo también era Dios. Y dice, ay, pero aquí dice era Dios, pues entonces ahora ya no es Dios. No, es que está hablando, hay que entender el contexto de Juan 1, cuando él se despoja de esa divinidad y él viene al mundo para hacer el sacrificio para la expiación. Por lo tanto, Dios, al ser eterno, simplemente se puede resumir que Él no tiene principio ni tampoco tiene fin. Y es más, Dios es atemporal, es decir, que en Dios no transcurren los años y Dios está fuera del tiempo. Dios creó el tiempo. ¿Por qué creó el tiempo? Porque nosotros, ¿cómo medimos el tiempo? Nosotros medimos el tiempo en 24 horas, ¿cierto? Que es lo que se demora la Tierra en dar el giro sobre su propio eje, y eso nos indica la hora. Pero la Escritura dice que el Señor creó la lumbrera mayor, que es el sol, y que Él creó la lumbrera menor, que es la luna, para que señoraran en el día y también en la noche. Por lo tanto, Dios creó el tiempo. Ahora, Dios está afuera de ese tiempo y Dios está afuera del espacio en sí. El Señor creó todas las cosas y Él las tiene sustentadas en su mano, metafóricamente hablando. No es que las tenga en su mano literal, porque es espíritu, ¿ya? Después tenemos que Dios es inmutable. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, que en la naturaleza de Dios no está cambiar, ya sea en sus decisiones o en sus atributos. Pero podría nacer una pregunta y decir, bueno, si Dios no cambia, ¿por qué hay escrituras donde dice que Dios se arrepintió en su corazón de hacer esto? Lo primero
es que el escritor, inspirado por el Espíritu, sus pensamientos fueron dirigidos a escribir esa verdad espiritual, pero su personalidad no fue anulada, por lo tanto, él tenía que acomodar la verdad espiritual a como él la entendía en esa época, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay una... cuando Dios quiere, cuando Jehová quiere enviar a Jonás a Nínive a predicar, le dice, yo voy a destruir Nínive. Pero después las personas de Nínive se arrepintieron y se corrigieron de sus caminos, entonces Dios no desató el juicio de ellos y Dios se arrepintió de ejecutar el juicio y destruir Nínive. Entonces ahí decimos, bueno, Dios se arrepintió, sí, pero actuó conforme a su naturaleza, porque Dios dice, si tú te arrepientes y tú me pides perdón, entonces yo te perdono y quito el juicio de ti, olvido tu pecado, escuche bien, olvido tu pecado y lo tiro al fondo del mar, ya no hay más pecado, no hay más pecado, pero eso involucra el arrepentimiento. Ahora, para que el pecado en su vida pueda ser perdonado, tiene que haber arrepentimiento. Por ejemplo, usted desea que, a ver, usted es mentiroso o usted fuma, y usted va hoy día al Señor y le dice, Señor, yo me quiero arrepentir, quiero pedirte perdón de esto, pero el día de mañana usted despierta y sigue siendo mentiroso y sigue fumando. El Señor sabía que eso iba a pasar. Lo más probable es que ese pecado capaz que ni siquiera haya sido perdonado. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, por consecuencia, lo conlleva a usted a un cambio. Usted cambia de rumbo. Eso significa el arrepentimiento. Ya no soy más esto, sino que soy esto. En ese momento es donde Dios obra y cambia su vida y ese pecado lo saca de su vida, lo tira al fondo del mar, es completamente olvidado. ¿Ya? Ahora, tenemos otros atributos que son en relación con el universo. Ya vimos los atributos que eran con relación en sí mismo, ¿cierto? En resumen, Dios es espíritu, es uno, es eterno y es inmutable. Todos esos atributos tiene que tener una persona para que pueda ser Dios. Por lo tanto, usted va a ver que Cristo, que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo son espíritus, todos ellos son eternos, todos ellos no cambian, son inmutables y todos ellos son una unidad, ¿ya? Entonces, vale decir que ellos tres conforman la divinidad y ellos tres son Dios. No es que cada uno sea Dios, ¿ya? No son dioses por separados. Entonces, los atributos en relación con el universo. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está presente en todas partes a la vez. ¿A qué nivel? Y vamos a leer este salmo. 139 de 7 a 12. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú también. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asiría tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por lo tanto, este salmo nos da claras evidencias de que Dios es omnipresente y Él está en todas partes a la vez. A la misma vez, Él está en todas partes. Algo muy distinto de lo que creen otras personas con respecto a Satanás, por ejemplo, y que dicen él también puede estar en todas partes. No, porque Satanás no es Dios. Satanás de partida es un ser creado. Entonces ya no es eterno. Al no ser eterno, no puede ser Dios y él no está en todas partes a la vez. En el libro de Job tenemos que él dice, que Dios le pregunta dónde andaba y él dice de recorrer el mundo. No puede estar en todas partes a la vez, ¿ok? Entonces Dios es el que sí puede estar en todas partes a la vez. Él está ahora conmigo, Él está ahora ahí con usted,
Y por qué no decirlo, que también está con nosotros, incluso cuando estamos haciendo maldades o cometiendo pecados. Por eso que es importante que a través de este discipulado y el conocimiento que vayamos adquiriendo nos vayamos corrigiendo. Luego tenemos que Dios es omnisciente. Y en el mismo Salmo, unos versículos más arriba, dice así, perdón, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, que tú ya la sabes. Por lo tanto, el que Dios sea omnisciente quiere decir que Él lo sabe todo y está en pleno conocimiento del pasado, del presente y del futuro. No hay absolutamente nada que pueda sorprender a Dios o como que Dios diga, hoy esta se me pasó, no la vi. No, imposible. Dios es omnisciente. Y uno puede plantearse y decir, chuta, pero ¿por qué si Él es omnisciente permite que pasen ciertas cosas? Bueno, ¿por qué? Porque Dios nos creó a todos con un libre albedrío y Él no interviene siempre en todas las cosas, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ejecutar el libre albedrío. Entonces, el que Dios sea omnisciente es como que yo o usted se separara en un avión, por ejemplo, estuviera en un avión encima de una ciudad y usted tiene todo el plano de la ciudad y ve el vehículo que viene por aquí y el vehículo que viene por acá, pero todavía no puede ver el choque. Dios ve más de eso. Dios puede ver el choque, Dios va a saber, Dios ya sabe lo que a este auto le va a pasar más allá, Dios sabe qué kilometraje tiene el auto, Dios sabe lo que va pensando el chofer, Dios sabe cuánto combustible le queda al vehículo, etcétera. Dios sabe absolutamente todo. De esa forma uno más o menos puede entender la omnisciencia. Él sabe exactamente lo que mi corazón piensa ahora, sabe lo que yo voy a decir en 2 segundos más, sabe lo que usted está pensando, sabe lo que usted está sintiendo. Ahora, no por eso quiere decir que tampoco le vamos a orar y decir, bueno, Señor, tú lo sabes todo. No, no son así las cosas y tampoco funcionan. La oración es la forma en cómo nos comunicamos con Dios, es el camino que Él dejó para que podamos hablar, ¿cierto? Y podamos conversar las cosas con Él. También es válido decirle al Señor que considere sus pensamientos, pero sí es bueno y es un buen ejercicio, y Dios mismo lo dice, que uno debe encerrarse en su cuarto y orar a Él. ¿Y de qué forma orar? A veces yo he escuchado a mis hermanos que dicen, yo no sé cómo orar. Yo le voy a decir cómo yo oro. Yo entro a la pieza, apago la luz, enciendo la luz, me siento, camino, hablo con él, de repente me quedo callado, simplemente pensando o tratando de escuchar la voz de Dios que se me vienen como versículos en la cabeza. Si estoy molesto, le digo las cosas con la molestia que tengo. Si estoy contento, le digo las cosas contento. Si tengo pena por algo, le cuento mi pena. Si tengo ganas de llorar, lloro. Y cómo me dirijo a Él, me dirijo con reverencia, me dirijo como mi papá, como mi salvador, como mi papito. Él es todo para mí. Entonces yo puedo comunicarme de todas esas formas con Dios. La palabra dice, se pueden acercar a Dios confiadamente se pueden acercar a Dios, que es un trato muy distinto al que había en el Antiguo Testamento. No necesita tirarse de guata al piso, no necesita estar de rodillas. Ahora, ojo, tenga cuidado, porque si usted siente en el corazón que tiene que orar de rodillas, y usted va a decir, no, no me voy a arrodillar, voy a orar de pie, eso se llama soberbia, porque hay algo en el corazón que le está diciendo, dobla las rodillas, porque Dios también tiene que doblegar nuestro carácter y nuestra voluntad, ¿cierto? Y eso se hace doblando las rodillas. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es todopoderoso y hace todo lo que está en armonía con su carácter y voluntad. Y mire lo que dice Jeremías. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Hay algo que sea difícil para mí? Uno a veces dice, no, yo no creo que Dios sea capaz de hacer esto. Sí, sí es capaz de hacer eso. Eso significa ser omnipotente, que lo puede hacer todo. Ahora,
yo como humano voy a decir, hay cosas que Él no puede hacer. Por ejemplo, Dios no va a mentir porque Él no es un ser humano. Si Él mintiera, dejaría de ser Dios. Entonces, por su santidad, Dios no puede mentir, pero eso no quiere decir que Él no sea omnipotente. ¿Lo ves? Entonces, esa es una forma de decir que él es omnipotente, pero no hace cosas contradictorias o cosas que sean absurdas, por ejemplo. Luego tenemos que Dios es soberano, y vamos a verlo en Mateo 20:15, en una parábola, donde esta parábola revela un misterio espiritual y dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Este mensaje se da cuando Dios lleva obreros a trabajar a su viña, y a cada obrero lo contrata a distintas horas del día, pero al final del día a todos les da el mismo salario, a todos les da salvación. Yo puedo llevar 50 años tal vez trabajando para el Señor, y viene una persona a los 60 años de edad, literalmente muriéndose, que fue súper malo en la vida, canalla o como quiera de decirle, y que incluso a mí tal vez me mueva a celo, y Dios lo va a salvar y se va a morir en 3 días más, tal vez sin que él haya trabajado para el Señor, por ejemplo. Eso quiere decir que Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere con sus cosas, con lo que es de Él. Por lo tanto, la salvación siempre depende de Dios. Nosotros no somos el Espíritu Santo para decir, mira, este merece salvación, este no, y por qué Dios perdonó a este si es tan malo, si es violador, si es asesino, etcétera, etcétera. No, a nosotros no nos corresponde hacer ese juicio. Dios dice que debemos mirar la vida que hay en nuestro ojo primero, antes de estar mirando la vida de mi prójimo. ¿Qué quiere decir eso? Que mejor nunca mire la vida de su prójimo y la juzgue. Siempre vea la suya, porque Dios tiene un trato netamente personal con usted, valga la redundancia. Por lo tanto, Dios, siendo soberano, tiene absoluta autoridad de gobernar y disponer de lo creado a su voluntad. Ahora, Él siendo soberano, Él permite que haya maldad en la sociedad y no obliga a las personas a que hagan lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios podría gobernar nuestro corazón y decirme, ámame a la fuerza, y poner amor en mí a la fuerza. Pero Dios permite esas cosas porque como Dios dice que Él quiere adoradores en espíritu y verdad, Dios lo que quiere que todo el que siga a Dios lo siga simplemente por amor. Escuche bien esto. Lea, lea completo, hoy día mismo, no pierda tiempo, el libro de Job. Vea todo el sufrimiento que tuvo Job. Vea por todas las cosas que pasó Job, sin motivo aparente alguno. Aún así, Job no negó al Señor y aceptó todo lo que Dios le dio. Todo lo malo, lo bueno, todo lo que vino a su vida, Job lo aceptó. Job siguió amando a Dios sin condiciones. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dios no quiere que a Él lo sigamos porque me va a sanar mi enfermedad. No quiere que lo sigamos porque Él me va a dar el alimento mañana, ni que yo lo siga porque me concedió poderle tener un autito al Elías, etcétera. No, Dios quiere que el que le siga porque lo ama de verdad. Ahora, para ir terminando, están los atributos de Dios en relación al ser humano. Ya vimos los atributos que eran en relación consigo mismo, ¿cierto? Que en resumen es que Él es espíritu, Él es uno, es eterno y además es inmutable. Y también tenemos los atributos en relación con el universo, donde Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente y Él es soberano. Y los atributos en relación al ser humano, esto usted lo va a ver la próxima clase con nuestro pastor, porque este tema que me tocó a mí hoy llega hasta aquí. Así que tengan todos una muy buena noche y les deseo de todo corazón que Dios los bendiga y que esta clase haya sido de provecho para ustedes. Adelante, pastor.
Bien, damos gracias a mi hermano Héctor, damos gracias por esta clase bastante extensa, nos pasamos un poquito en el tiempo, ¿De bastante, verdad? sí. Pero también es importante que podamos tener este conocimiento de los nombres de Dios, puesto que con los nombres de Dios, ¿cierto? Podemos entender muchas cosas de cómo Dios trató desde los comienzos, ¿cierto? Con el ser humano. No solo con el ser humano, sino también con su creación, con el universo, como decía mi hermano. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Las preguntas, por esta vez, las vamos a dejar por interno, ya en honor al tiempo, ¿sí? Una cosa que me gustaría agregar solo para terminar, en Éxodo capítulo 13, cuando el Señor se revela y revela su nombre personal, ¿cierto? Yo soy el que soy, ¿cierto? Del hebreo se traduce la palabra Yahweh o Yahvé, como se usa, ¿ya? Posteriormente se colocaron las vocales para completar el nombre Jehová, pero del hebreo, el hebreo, digamos, en cierto sentido, no tiene vocales y se escribe con la Y, H, B, Y, V, Y. Entonces, perdón, H, no hay una fonética para la pronunciación. Entonces, se aproximó el vocablo a una pronunciación Yahweh, ¿ya? Eh, pero era el nombre tan santo de Dios, era tan perfecto el nombre de Dios, que los hebreos no se atrevían a usarlo. Y ellos hicieron un derivado, ¿cierto? Eh, de este nombre como Hashem. Y Hashem se traduce el nombre, así simple, el nombre, Hashem, ¿sí? Pero el nombre que le revela Dios a Moisés en la zarza, en el capítulo 3 en Éxodo, es Yahweh, ¿sí? Y que por el respeto los hebreos habrían creado otro nombre aluciendo al mismo nombre, el del hebreo Hashem. ¿Ya? Eso yo quería aportar ahí a los nombres que mi hermano nos enseñó, ¿cierto? Porque eso también nos revela cómo Dios trata con nosotros. Bien, así que el Señor les bendiga mucho. Por favor, sus preguntas háganlas por WhatsApp, ¿cierto? Y vamos a tratar de aclararlas junto con mi hermano. Y le esperamos en la clase el próximo sábado, si Dios quiere, de 20:30 en adelante. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y el Señor les bendiga grandemente.